mexicanos es reconocida en todo el mundo por su originalidad. Nuestra cultura está formada por un bagaje megacultural que a lo largo de los siglos nos ha representado con nuestras danzas, música, artesanías, patrimonio cultural de todo tipo y de haber recibido la llegada de diversas culturas de todos los puntos cardinales del planeta. En nuestro programa Ancestros reconoceremos a personas de la sociedad mexicana con el fin de apreciar y respetar la particularidad e individualidad que tenemos para reconocer a los demás, ya que el ser mexicano va más allá del haber nacido en México. Implica reconocer nuestra verdadera identidad y fortalecer lazos fraternales en cada uno de nosotros, honrando a nuestros ancestros y conociendo nuestra historia familiar. En esta ocasión nos acompaña otra vez el licenciado Alfredo Peña. Vamos a hablar acerca de la familia y genealogía del Premio Nobel mexicano Alfonso García Robles, que es perteneciente a una de las familias de los Altos de Jalisco. Acompáñenos. Muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos en esta noche. Vamos a hablar de Alfonso García Robles, un premio Nobel. Alfonso García Robles nació en Zamora, Michoacán, en 1911 y falleció en la Ciudad de México en 1991. Fue un diplomático y jurista mexicano. Se destacó en Derecho y Política Internacional de México. Aparece como uno de los juristas y diplomáticos que contribuyeron a la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y la promulgación en 1945 de la Carta de las Naciones. Por la intensa actividad que tuvo en su carrera en pro de la desnuclearización y desarme, recibió en 1982 el Premio Nobel de la Paz, junto con la sueca Alva Myrdal. Fue hijo de Quirino García y Teresa Robles González. Sus antepasados fueron de Ejutla, Tecolotlán y Autlán, Jalisco. Es descendiente de las familias Monroy, Michel, García de Alba, Cervantes, Villaseñor, entre otras familias muy conocidas en Jalisco. Recibió su formación secundaria en Guadalajara y sus estudios universitarios en la Ciudad de México, obteniendo la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional. Por su interés en Derecho Internacional, completó sus estudios en Europa. En 1936 obtuvo el premio extraordinario por la tesis que realizó en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de París. Amplió estudios en Holanda y recibió en 1938 el diploma de Academia de Derecho Internacional de La Haya. De regreso a México, en 1939 ingresó en la diplomacia mexicana y en octubre de ese año fue enviado a Estocolmo como tercer secretario adscrito en la Legación de México. En 1941 estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y durante 5 años estuvo como subdirector de Asuntos Políticos del Servicio Diplomático, estando como secretario de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional de Planeación para la Paz. Alfonso García Robles participó en una serie de reuniones internacionales que tenían la finalidad de sentar las bases jurídicas de lo que en 1945, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se convertiría en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. En la primera década de funcionamiento de la ONU, estuvo supervisando los asuntos políticos internacionales, procesos de pacificación de conflictos y las relaciones entre Organización Mundial y organismos regionales. Fue el representante de la ONU en la Conferencia de Bogotá de 1948, que sancionaba la Carta de la OEA. Por ese tiempo, estando en Nueva York, conoció a una joven peruana funcionaria de la ONU, Juana María Cislo, con la que se casó en 1950 y tuvo 2 hijos. En 1957, Alfonso Robles regresó a México para reincorporarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores como director en jefe de Asuntos de Europa, Asia, África y organismos internacionales. Fue embajador de México en Brasil en 1961 y 1964. Se hizo cargo de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores en 1970. A lo largo de este segundo periodo tocó temas multilaterales como los trabajos sobre desarme
que se desarrollaban en las Naciones Unidas y encabezó la delegación de su país en el Comité de Desarme. Presidió también las reuniones para la desnuclearización de América Latina, celebradas en México a partir de 1964, que terminaron con la firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina en 1967, que se conoce como el Tratado de Tlatelolco, del que García Robles fue autor. Pues qué interesante personaje estamos hablando el día de hoy, que también es de la línea tuya. ¿De qué lado es? ¿De qué familia? De los Monroy. Él era, su mamá, Teresa Robles González, era nieta de Feliciana Monroy Cuevas, y Feliciana era hermana de mi bisabuela, María del Refugio Monroy Cuevas. Pero tiene, y bueno, pues por su bisabuela, es descendiente también de los Michel, de los García de Alba, de los Santana, Cervantes, Villaseñor, los González Corona, Covarrubias. Pero tiene una conexión interesante de la que me enteré apenas hace unas semanas. Por el lado de los Robles Vigil, Robles Vigil, conecta con una rama Plazola que, bueno, la descendiente de esa rama es Denise Plazola, que por cierto es una sobrina muy, muy guapa, pero un tío de ella, que se llama Rafael Plazola Armenta, es un músico muy reconocido en Cocula, y es el heredero de la herencia del mariachi que estableció su papá hace ya bastantes años. Mariachi Cocula. Sí. Y bueno, pues Alfonso García es de los Michel Ordóñez, de los González Corona, Covarrubias Cobian, y también es Pérez de Alencastre. Okay. Y pues le toca ahí una conexión con una pareja que tuvo ahí una controversia en 1799, que se casaron sin haber pedido permiso, y porque no sabían que eran parientes entre ellos, y un tío de ellos los echó de cabeza con el sacerdote, y pues el sacerdote fue por la muchacha y la sacó de su casa y la regresó con su mamá, y se tuvieron que casar otra vez casi un año después, en 1800. Todo eso pasó en Tuzcacuesco, y pues como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. No pudieron con las habladurías y los chismes y tanta gente que lo señalaba. Entonces, en cuanto nació el primer hijo, se fueron a Ejutla, y pues ya en Ejutla ya emparentaron con los Cueva, la familia de la Cueva, los García de Alba, los Pérez de Alencastre, y luego ya pasaron a Monroy, luego los Robles, que por cierto el bisabuelo de Alfonso García Robles se dice que era dueño de tantas tierras, eran tan extensas que de la manera que de la manera que decían hasta dónde llegaba, era hasta donde te llegue la vista. Y ese señor era José Albino de Jesús Robles Vigil, casado con María González Monroy, eran los abuelos de Alfonso. Y pues ahí está la genealogía de él también. Por lo Villaseñor, obviamente también le toca ser descendiente de Carlomagno. O sea, ¿solo los Villaseñor o los Michel también? No, los Michel no, a menos que
los Michel, descendientes de don Pedro Regalado Michel Corona, que fue el dueño original de la hacienda Zacate Grullo, él sí era descendiente de los Villaseñor. Entonces cualquiera que sea descendiente de don Pedro es Michel y es descendiente de Carlomagno. Los demás que no sean descendientes de don Pedro, pues o no les toca o les toca por otro lado, como en mi caso, que pues soy Michel, pero a mí me toca por el García de Alba y por el Santana. Son varios apellidos que te pueden llevar hasta allá. ¿Qué cosa en común tenían estas familias de ahí de los Altos de Jalisco? ¿Qué puedes decirnos de esas familias? Porque la mayoría de las personas de los descendientes de ellos tienen algo, ¿verdad? Algo interesante. Tenían sus tierras, tenían sus propiedades, pero pues no le fue igual a todos. Eso sí. Pero pues sí, ya yendo más atrás, pues sí, todos eran descendientes de encomenderos o estaban emparentados con encomenderos. Por ahí les llegaban las propiedades. Hubo algunos encomenderos que lograron conservar sus tierras por varios siglos, porque se supone que inicialmente era por una sola vida. Los conquistadores se quejaron de que no, pues como que nomás por una vida, entonces se los extendieron a 3 vidas. Entonces ya los nietos ya podían continuar, pero pues nada tontos, se comenzaron a casar entre ellos para conservar las tierras y pues hay algunas familias que lograron tenerlas, todavía eran dueños de encomiendas a finales del siglo XVIII, pero pues sí, no le fue igual a todos. Hubo unos que sí la perdieron todo. La familia del licenciado Alfonso García sí tenía propiedades, ¿verdad? Como decía su bisabuelo. Sí, su abuelo sí, pero él no sé de dónde las habrá obtenido. Pero sí, él sí, se dice que todavía sus bisnietos y creo que uno que otro tataranieto alcanzó a heredar algo de lo que él tenía. Pero pues lo malbarataron o lo perdieron o la revolución se los quitó. Algunas de esas propiedades todavía las puedes ver porque ellos donaron el terreno para la iglesia que ahorita está de Santa María de Guadalupe. Ellos donaron el terreno. Entonces, de esa manera todavía sigue sobreviviendo algo de lo que dejó él. Pero de don Albino se supone que ya no quedó nada. Pues yo creo que esa es una de las características interesantes de nuestro programa, que es recordar este tipo de personas, ¿verdad? Y honrar lo que hicieron, porque imagínate que sentó esas bases jurídicas tan interesantes de la ONU y todo lo que hizo. Por eso es importante la genealogía de lo que hacemos nosotros y esperemos que la gente pueda pues apreciar este tipo de información, que gente como nosotros que hacemos genealogía. Y en este libro tuyo hablas de los Michel y solamente de los Michel o de las familias que están relacionadas, como hablabas hace rato, de los Monroy, de los Pérez de Alencastre y todos esos. Ese libro menciona a todas las familias que estuvieron involucradas de alguna manera en la guerra cristera. Okay. Pero pues da la casualidad que muchos de ellos eran descendientes de los Michel o estaban emparentados con los Michel. Y entonces, ¿estos Michel son importantes por qué crees? Por su larga trayectoria en varios campos. Hay infinidad de escritores, políticos, músicos, intelectuales. Han dejado su marca a través de muchos años. Tienen una historia interesante todos ellos y prácticamente desde el inicio, porque son de los fundadores, una de las 63 familias fundadoras de Guadalajara. Y así consta en la placa que está en la iglesia de Tetlán, donde se mencionan las cabezas de familia de las 63 familias, y ahí se puede ver a Juan Michel y a su hermano Cristóbal. Y ahí aparecen otros 3-4 personajes que
más adelante se iban a emparentar con ellos, por otras familias y otros descendientes. Y tú que estás muy, muy empapado de estas familias de los Altos de Jalisco, ¿cómo ves? ¿Son reconocidos, recordados, o ya no hay tanta gente que los recuerda, o solo hay poca gente que los refiere? ¿Tú crees que están recordadas o están honradas como debería? Me imagino que por eso hiciste el libro. Afortunadamente todavía hay personas que se han preocupado por rescatar todo eso. Por ejemplo, Mariano González Leal, Rubén Casillas, el licenciado Pedro Franco. Ha habido varios que le han dedicado tiempo a rescatar toda esa historia, como Rubén Casillas, por ejemplo. Él ha ido personalmente a visitar las casas que todavía quedan más o menos en pie, o que ya prácticamente queda cualquier cosa, pero que se han podido identificar que pertenecían a casas, creo que la mayoría antepasados de él, pero hay otras que son emparentados con él, y les ha tomado fotos, las ha difundido. Pero pues sí hace falta más. Yo creo que sí necesita que se le dé más difusión y desenterrar muchos documentos que a lo mejor todavía no nos hemos enterado que ahí están. Pero esas personas sí han hecho muy buena labor de rescatar todas esas familias y las casas, fotos, documentos. Incluso se han encontrado que esas familias ponían o sus iniciales o algún símbolo que los identificaba, o alguna leyenda, y pues eso también nos dice mucho de la familia que vivía ahí. Y uno de los principales exponentes de todo eso ha sido Rubén Casillas, que también ha escrito algunos libros precisamente sobre esas familias de los Altos, los Casillas, los Franco, que son descendientes del alarife Martín Casillas, el arquitecto de la Catedral de Guadalajara. Entonces, ahí hay mucha historia, mucho que contar y que escribir. No, y pues gracias a que tú también escribiste de ellos, creo que también estás siendo parte de la recuperación histórica, ¿verdad? De la memoria histórica de México. ¿Y cuándo sale tu libro? El siguiente, ahí hubo un pequeño problemilla, pero ya esperamos que ya, si no este mes, el siguiente ya salga el segundo libro. Muy bien, pues qué bueno que nos lo compartas y en otro programa nos hables de tu libro, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Para que la gente, pues todo esto es conocer la verdadera historia de nuestro país, de los que formaron parte de esta nación y los que la formaron. Entonces es como estuviste hablando de todo lo que, o hemos hablado de lo que hizo el licenciado Alfonso, que son gente importante que ha trascendido y que pues es importante recordar. Y pues yo estoy muy agradecida contigo porque tú compartes tus investigaciones aquí con nosotros en Ancestros, y pues esperemos que siga así. Claro que sí, gracias. Aquí estaremos viendo qué otros personajes. Sí, muchas gracias, Alfredo. No sé si quieras decir otro comentario. Pues que ya estaremos hablando más adelante de otro personaje muy interesante que está emparentado con don Alfonso. Ok. Y fue un pilar muy importante dentro de la iglesia y a nivel internacional, porque fue el que abrió las puertas a que Cuba otra vez tuviera relación diplomática con el Vaticano. Ok. Que reabriera las puertas a otra vez tener comunicación con la iglesia. Y es un pariente muy cercano a don Alfonso, que fue el arzobispo Luis Robles Díaz Infante. Qué interesante. Pues muy bien, Alfredo, pues muchas gracias por
por toda la información que nos compartiste. Y pues en otro programa seguimos platicando. Gusto en saludarte. Muchas gracias. En esos días, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de tu programa Ancestros. Muchas gracias a la Galería de Antigüedades María Shaddai, a Roberto Escobedo, nuestro productor, por estar aquí con nosotros. En la siguiente emisión contaremos con la presencia de nuevo de la licenciada Ania Quijano. Hablaremos de la vida, genealogía e historias del doctor Rodolfo Arroyo Llano. Esperemos contar con su compañía. Son los ancestros, esas manos que sostienen, son los ancestros, esas huellas que el tiempo guardó, son los ancestros, esos mensajes escritos en la historia.